Hola, muy buenas a todos, aquí Cartón y Piedra. En este vídeo os voy a enseñar cómo trazar una elipse dados los ejes. Para este trazado lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, es hallar los focos de la elipse, que se hallan con centro C o perdonad, y la medida del eje real, del semieje real, AO. Trazamos un arco que corta al eje real en dos puntos que van a ser los focos de la elipse. Los nombramos como F1 y F2. Ahora tenemos que marcar varios puntos, por ejemplo 3, sobre el eje real a la derecha de uno de los focos, o aquí a la izquierda del otro, daría igual, a los que vamos a nombrar como E, F y G. Vale, ya está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, con el compás, el radio A, E y F1, y radio B, E y centro F2. Esos dos puntos de intersección son puntos de la elipse. ¿Por qué? La elipse es una curva que cumple que en todos sus puntos la distancia, la suma de la distancia a los focos es constante y es igual al eje real. Entonces, si nos fijamos, el eje real lo dividimos en dos partes por el punto E. Entonces, si cogemos la distancia AE y una circunferencia y la distancia BE, la complementaria, y le llevamos sobre el otro foco, comprobamos que esos dos puntos de intersección cumplen ese precepto de que la suma de los dos puntos es la suma de las distancias, la distancia de F1 a este punto y la distancia de F2, la suma es constante y es igual al eje real. Y lo mismo pasa con este. Entonces esos dos puntos van a ser de la elipse. Entonces, con ese mismo procedimiento, lo que tenemos que hacer es trazarlo con los demás puntos, con el G y con el F. Y lo mismo por la otra zona. Los que estéis haciendo el trazado en el papel, en vez de en programas de ordenador, tenéis la ventaja de que no tenéis por qué trazar la circunferencia entera, ¿de acuerdo? Con lo que tracéis un arco para que se note la intersección es más que suficiente. No necesitáis ni mucho menos la circunferencia entera y en realidad es un engorro trabajar con ella. De hecho, yo, teniendo ya todas las intersecciones, las voy a borrar. Vamos a nombrarlas como punto H, como punto I, ¿vale? Como punto J, como punto K, como punto L, como punto N, como punto N, punto T, punto S, punto R, punto Q, y este será el punto P, digo yo. Efectivamente, ¿vale? Vemos que si modificamos el punto E, por ejemplo, van a variar los 4 puntos que dependían de la distancia AE y BE. Si movemos el punto F, variarán los que dependían de la distancia F y BF. Y si movemos el punto G, variarán los que tenían la distancia AG y BG. Pero
Con esos puntos lo que voy a hacer es trazar la curva cónica. Tenemos que tener en cuenta de que los 4 vértices también son puntos de esa elipse, entonces la elipse queda definida. Y como habíamos podido comprobar antes, si movemos cualquiera de los puntos, la elipse se mantiene constante. Si movemos algunos vértices, la elipse se mantiene. Si movemos el eje, también, salvo que efectivamente el punto F1 rebase el punto E, pero si no, se sigue conservando la curva que queríamos trazar.